intensificado principalmente por el rango más poderoso. Bueno, pues Zelensky llamó a Moscú y llegó a un acuerdo de paz con Putin, y Trump con Irán, en vez de abrir el estrecho de Hormuz que ya abrieron, cavaron otro más para que el petróleo fluyera sin parar por todo el mundo. Estas fueron las noticias de un hermoso lugar lejano, de una realidad paralela, y Juan y yo seguimos difundiendo la verdad de nuestra triste y desafortunada realidad. Y en mi caso las cosas son un poco diferentes. Suscríbanse y vamos allá. Si no están suscritos, definitivamente tienen que hacerlo. Miren, aquí nos cuentan lo siguiente. Primero, que en Ucrania van a empezar a montar una industria militar, lo que significa que habrá un mar de bombardeos. En segundo lugar, la situación con el suministro de agua, de energía y en general con cualquier tipo de suministro en Ucrania está empeorando. Bueno, pero eso, al parecer, es por ahora. Por suerte la gente entiende lo que está pasando, no escucha a esas miles de voces que dicen que hay que ir al frente y que los del centro de reclutamiento son geniales, que se abracen más seguido. Aquí, por ejemplo, los abrazos con los del centro de reclutamiento en uno de los mercados de Odessa, aquí a uno o incluso a dos los aplastaron debajo de una tarima, un pallet, fue maravilloso. Y aquí hay un montón de los del centro de reclutamiento de inmediato. Mira, siempre anda corriendo una montaña de ellos, se andan moviendo de un lado a otro, como esos mismos que salen de la cárcel. Salen corriendo, se llevan toda la comida y se meten de nuevo. ¿Y qué? Esos mismos personajes empezaron a correr, a agarrar gente, los metieron en el autobús, pero recibieron un paletazo, un buen golpe con el palet. Aquí está esa hermosa escena. Y luego intentaron escapar, pero no lo lograron. Los atraparon, liberaron a todos y mandaron a esos personajes de vuelta por donde vinieron. Por supuesto, no puedo mostrar ese video aquí por las reglas de YouTube. En general, eso va en contra de nuestro deseo de verlo completo aquí. Y tampoco se pueden mostrar palabras inapropiadas, así que por favor véanlo en mi canal. Suscríbanse entrando en... No, mejor no se suscriban, solo escaneen este código QR, apunten la cámara de su teléfono o tableta ahí, y escaneen ese código QR o desde un dispositivo móvil si me están viendo. Entonces solo den clic en el enlace aquí abajo del video, y de inmediato llegan a donde deben. Y los que tienen el poder siguen diciendo qué hacer con los ciudadanos comunes que no quieren morir, sentados con una camisa blanca. Al parecer esto ya está pasando en Yalta. En el malecón con una taza de café en la mano, Mikhailo Podolyak empieza a contar en ruso por qué torturar a los ucranianos está bien, y compara a los que no quieren servir con asesinos, reincidentes a los que les dieron 20 años. En mi opinión, eso es maravilloso. En fin, veamos primero. La palabra ugiliant es muy interesante, sí, pero en realidad es una infracción, es una violación de leyes concretas. El defensor de derechos humanos, pues aquí está sentado frente a nosotros, justo con su camisa blanca. Ilian, que no tiene 3 hijos, ni nada de eso, no, la verdad no entiendo qué cargo ocupa en el gobierno. Consultor, asesor, ¿qué? ¿Para qué necesitan asesores ahí? En el frente se necesitan asesores que puedan aconsejar no solo con palabras, sino con hechos. Y otro hablador más en la oficina, absolutamente innecesario. Ni el presidente lo necesita, ni Ucrania. ¿Para qué sirve todo eso? Bueno, si no puedes pelear, ve a trabajar, pero él sigue hablando, sigue contando historias y tonterías. Y en consecuencia, eso es un delito penal. O sea, ya se han violado sus derechos. O sea, Mijail, ¿de verdad crees que si a alguien le congelan la cuenta bancaria va a cambiar su comportamiento? No. No tiene ninguna lógica, simplemente ninguna. Lo que distingue a este mismo Mikhail Podolyak de los demás es que él arma frases de manera coherente, pero reacciona más rápido de lo que puede entender a qué va a llevar esa reacción. O sea, ¿cuál sería el sentido, por ejemplo, de privar a esas mismas personas de cuentas bancarias o del derecho a conducir un auto? Él mismo dice que no tiene sentido, ahora empieza a dar vueltas. Cambiar de opinión, hacer todo tipo de volteretas en el aire y giros con trucos, así que el sombrero de Juan, bueno, ya ven en qué se ha convertido. Entonces, ¿para qué A? Eso, creo yo que una persona reincidente que ha cometido, digamos, 20 robos, si lo encarcelamos por 1 año y medio más, cuando salga, ¿ya no va a robar más? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Por cierto, la periodista es muy buena. Escuchen ahora lo que va a decir la periodista. Sí, simplemente así. Aunque tiene lógica. Aíslan a una persona durante 1 año y medio y no va a robarle a nadie. Exacto, y de hecho normalmente no lo aíslan por 1 año y medio, sino por 5 o 10 años dependiendo de la gravedad del delito. Podolyak ni siquiera entiende el daño que va a causar, y a él solo le importa transmitir esas palabras que quieren que repitan los 1000 portavoces de Zelensky.
Todo lo demás no le importa, no necesita nada en absoluto, excepto, primero que nada, su salario, por así decirlo. Y lo segundo es llevar la palabra de Zelensky a las masas, digamos. Lógica. Y aquí, si cierras una cuenta bancaria, eso automáticamente lo pone en la línea del frente, en el frente. Ya que maté mi chuña. No todos en general son capaces de escuchar esta tontería que nos meten todos los días y quedarse sin reaccionar. Aquí hay una mujer en su sano juicio, hace preguntas absolutamente razonables y además bastante simples. Mijailo Podoliaka ni siquiera se preparó para esto, o sea, se podía prever que te harían preguntas así, pero si eres tan listo, tan hábil, y nuestro travieso siempre está en todo. Pero prepara las respuestas, intenta pensar qué te pueden preguntar. Más aún, se nota que es periodista. No es ninguna tonta. Ella es muy astuta. Él pierde la función que le permite sentirse cómodo en la sociedad. Exactamente igual que un criminal que es atrapado cometiendo un delito, lo encierran y en consecuencia no puede disfrutar de vivir en esa sociedad. Bueno, ¿qué tontería es esa? Acaban de decirte para qué encierran a un criminal. La mayoría de las veces no lo encierran para que no pueda disfrutar de estar en la sociedad, sino para que no pueda hacerle daño a esa misma sociedad. Piensa un poquito con esa cabeza tuya, sí. Bueno, pero de todos modos a él, en general, incluso puede que hasta le hayan pagado por la entrevista. Seguimos llevando la palabra, la verdad, a las masas. Y aquí aparece ante nosotros otro personaje con un saco color rosa infantil. Inocencia. El copete dice mucho. Y este personaje sorprendentemente tampoco se ve para nada como un Terminator que regresó del campo de batalla, abriéndose paso entre los cuerpos de los enemigos, entre los cuerpos de los enemigos. Él también, sorprendentemente, habla sobre los que evaden el servicio. Pero eso ya ni siquiera me sorprende, simplemente me asombra. ¿Cómo es posible que no puedan entender dos cosas tan simples? Prácticamente todos ustedes están hablando de sí mismos. Y cuando apenas empieza algún hombre o alguna mujer allá, con una apariencia indefinida, con claras habilidades orales, de oratoria me refiero, contando cómo hay que castigar a los que evaden. Pero ustedes mismos están cavando su propia tumba. Entonces hay que dejar claro de una vez que aquellos, los que eluden conscientemente el servicio militar, deben ser privados de derechos políticos, deben ser privados. ¿A quién le importan sus derechos políticos? Vayan a correr con sus votaciones, elíjanse entre ustedes y todo les irá bien en la vida. La continuación sigue en la comodidad de su experiencia. Deben tener bloqueadas sus cuentas. Deben entender que su decisión de quedarse en casa y no salir trae consecuencias, porque ahora mismo no hay ninguna consecuencia. Bueno, pues te escondiste en casa durante toda la guerra. La guerra terminó, saliste. Hay consecuencias. El país está en un lugar al que, como dije en el video anterior, normalmente solo tienen acceso los especialistas médicos. Y esas consecuencias no son porque alguien se esconde en un departamento y no sale, sino porque ustedes, sin tener educación ni experiencia en ningún trabajo normal, llegaron al poder. Eso sí es realmente un problema, y no que alguien esté sentado en su casa en algún lugar. Y pagó la multa y ya. Pues ya está. Punto, ya. Y esas personas esperan ese momento. ¿Y eso es justo? Bueno, desde mi punto de vista, no. Pues no, claro que no. ¿Y quién más puede ponerse una corbata de rayas y salir al aire en otro de esos telemaratones diciendo que todos deben ser castigados? Bueno, ¿de qué sirve ese tipo? Disculpen, aquí para esa persona hay una buena palabra en ucraniano, criatura, digamos. Bueno, ¿de qué sirve aparte de ir a la peluquería a hacerse el flequillo? Pues de nada. Eso no es un beneficio económico, al contrario. Esa persona paga de impuestos apenas 3 centavos, y en cuanto a salario va a embolsarse un montón de dinero de los impuestos como salario, que a nadie le va a parecer poco. Y todavía se sienta a decirle a los demás cómo deben vivir. Ellos se olvidaron por completo de que son gerentes designados, verdaderos servidores del pueblo, que deberían trabajar para ese mismo pueblo. El pueblo les paga, y ellos empiezan a decir qué hacer con el pueblo, pero ¿quiénes se creen que son ustedes? Está bien, y aquí también tenemos otra joyita, otro supuesto servidor del pueblo. Este personaje, Shmigal. Shmigal cuenta que se ha destruido el 80% de la generación. Pero ¿quién llevó al país a esto? Ustedes tenían a ese maravilloso Mustafa Nayem, organizador de ese mismo Maidán del Orgullo, de alguna ruptura, de alguna fuerza, de algún deseo, llámenlo como quieran. Él organizó todo eso, luego se convirtió en el principal responsable de la protección de los recursos energéticos, y al final, el 80% de la generación fue destruida. Está claro que fueron bombardeos, que todo eso pasó, pero había que terminarlo, protegerlo. ¿Dónde está el dinero que era para la protección y que se envió para eso?
Además, el hermanito de ese tal Mustafa Nayem se compró un Mercedes por $180,000. No por 8, no por 80, sino por $180,000 se compró un Mercedes. Imagínense cuántos recubrimientos se podrían haber hecho con ese dinero. Y encontré un video, por cierto, de archivo, donde este mismo Mustafa Nayem, a quien por cierto despidieron, cuenta cómo protegen con fuerza los recursos energéticos. El primer nivel, el nivel de protección, que se refiere precisamente a la protección contra fragmentos, se construye alrededor de la subestación. Antes eran sacos de arena, pero ahora son gaviones. Lo principal es presumir de conocer estos términos, que en realidad no sirven para nada en ningún lado. En el sentido de que no hay ningún saco de arena aquí, y los sacos de arena son bolsas con arena, por si acaso. Mustafa Nayem presumió de su conocimiento del inglés. No sé por qué llamar a una bolsa de arena sandbag. Es como cuando llegas y dices, mamá, sírveme, por favor, sopa con esas meatballs. Y ella dice, hijito, ¿y no quieres que te dé una cuchara en tu fase? Y tú, está bien, sírveme. Albóndigas, mamá, cálmate. Lo más sencillo en la construcción son unas estructuras de varios metros, de hasta 10 o 12 metros que protegen el transformador de los fragmentos. Y me gustaría preguntarles a mis espectadores, junto con Juan tenemos curiosidad, ¿alguien ha visto estas estructuras de 10 o 12 metros alrededor del generador? Si al menos alguien las ha visto en algún lugar, por favor escriban que realmente existen. Porque, según entiendo, así como el satélite de Pritula se fue exitosamente a lugares desconocidos, más o menos así estos costales de arena con esas protecciones de 12 metros están en algún lugar en los bancos, alineados en filas. El segundo nivel de protección es la construcción de esas estructuras de concreto. Estructuras. Ay, de concreto, Dios mío, si tan solo supiera inglés, el idioma ucraniano, pero bueno. Y protege de un impacto directo. Y hay un tercer nivel que protege contra misiles. Estas son estructuras muy costosas, cuestan mucho dinero. Eso es maravilloso. ¿Cuántos Mercedes uno mismo podría comprar? Hermosos, brillantes, con motores geniales. Así los hacen, brum. Ninguna estructura de protección, se los garantizo, puede hacer eso. Tardan bastante en construirse porque en algunas estructuras ese concreto hay que verterlo a 40 metros bajo tierra. Quien haya visto estos, yo les voy a mostrar como siempre, de estos. Entonces todas esas estructuras están ahí. Los aviones vuelan, vamos a bombardear porque las estructuras están ahí y nadie bombardea a nadie en esas regiones. Todo está perfecto. Bueno. Sí, en algunos sitios. Ahí hay decenas de miles de pilotes que se clavan en sitios de varias hectáreas para construir una subestación así. Pero esto nos permitirá protegernos precisamente de los apagones automáticos. ¿Y qué? ¿Quedó protegido? ¿Cómo quedó la protección? ¿Cómo quedó todo ahí? ¿Qué dicen aquí? Se destruyó el 80% de la generación. Eso, probablemente, porque las bombas son demasiado grandes, y esas estructuras no se hundieron 40 metros bajo tierra. Al parecer, el problema es con las características de construcción. No previeron todas esas capacidades explosivas, el poder de las bombas. Pues sí, básicamente. ¿Qué fue lo que dijo ese Shmigal? Que este invierno Rusia no atacará la luz y el calor, sino el agua. Y esa es la principal diferencia con la temporada de calefacción pasada. Y Putin quiere acabar con nuestro sistema energético, socavar la economía y la producción de armas. Él también espera que durante el invierno la sociedad se quiebre por el cansancio y obligue a los líderes a firmar la rendición. Bueno, en resumen, resulta que nuestra sociedad se quiebra por el cansancio, y esto es lo que se supone que debe firmar, pues también resulta algo extraño. Ya todos están tan cansados. Tú ve con un periódico con una hoja para que pongan cruces junto a las respuestas donde se dice que sí, queremos el fin de la guerra. A la gente ya no le importa cómo terminará esta guerra, aunque firmen algo en Marte con tal de que ya lo firmen y se detengan los bombardeos. A la gente ante todo le interesa su propia seguridad y su futuro, el suyo y el de sus hijos. Y eso de como ustedes, bueno. ¿Qué más tenemos por ahí? Ese líder tan poderoso, cuéntanos. Ucrania responde con una campaña de largo alcance. Ese chiste ya está tan gastado con sus famosos ataques de largo alcance, sanciones de largo alcance contra los rusos. Miren, Zelensky simplemente sigue un guión. Nadie le escribe los discursos. Antes diferentes personas los escribían, pero ahora parece que es siempre el mismo. Bueno, y entonces resulta en esta repetición de términos. Se ha eliminado el 40% del procesamiento primario, y en las regiones de Rusia está creciendo la escasez de combustible. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué demonios es esto? Luego él cuenta sobre el boxeo, donde cada uno espera que el oponente caiga primero, pero la magnitud de las pérdidas es enorme. Hasta 2014, Ucrania producía 54.5 gigavatios de energía. Después de la guerra, 32 gigavatios.
y ahora ha caído hasta 12 gigavatios con un déficit de 6 gigavatios, por lo que en el país hay apagones rotativos. Bueno, pues saludos a Naemu, sí, por su defensa tan poderosa, excelente, de verdad, muy bien hecho. Los rusos destruyeron más del 80% de la generación ucraniana. Ahora, para pasar el invierno, Ucrania necesita interceptores para los sistemas Patriot contra los misiles balísticos rusos. Pero ya nada los va a ayudar, Dios mío, a esos líderes tan poderosos. Primero necesitaban una cosa, luego necesitaban esos fantomas, o fantasmas, o como se llamaban esos pobres, esos F-16. Luego los Leopard con los Abrams, o como sea que se llamaban, luego los Javelin. Y cada vez que pedían algo lo conseguían y ya se callaban, ya no se oye nada de eso. ¿Dónde están esos Javelin? ¿Dónde están esos F-16? Hace poco escuché que derribaron uno. ¿Y qué hacen en realidad? ¿De qué sirven? Esos Patriots los están pidiendo y pidiendo. No les dieron el derecho de producción. ¿Y ahora qué? Resulta que sin el Patriot no hay protección. O sea, Rusia manda drones y hay que lanzar un Patriot que cuesta $30 millones contra un dron pequeño. ¿Así es como funciona? Tal vez ustedes tenían drones interceptores allá que atrapaban con velocidad relámpago, o otros drones en el aire. Creo que algunos flamencos volaban por ahí. A veces están volando, luego dicen que enviaron 1000, después resulta que solo están en pruebas. Ahora resultará que ese, ¿cómo se llama? Danilov, que tomó el apellido Schmillerman. Bueno, en fin, ese jefe de Farpoint contaba que pues el segundo flamenco parece que lo grabamos en video, pero todavía no es seguro. Pero llevan un año diciendo que todos sus almacenes están llenos de flamencos. Nada más están piando ahí esos flamencos. Bueno, está bien, flamencos. Lo importante es que tenemos lo necesario en los puntos de invencibilidad. Y seguimos leyendo lo que nos contaron ahí. Otra vez están construyendo en paralelo un refugio de protección para las instalaciones eléctricas de agua y de gas. Pero si ya lo construyeron, ahí está esa estructura de concreto de 12 metros como contaba ese afgano. Y también, a 40 metros bajo tierra todo está cubierto de concreto en Ucrania. Si no es así, disculpen, ese video que mostraron es de hace 2 años, creo yo. Entonces, ¿dónde está todo eso? Bueno, esa es una pregunta retórica, claro, no piensen que alguien va a responder ahí. Nuestra respuesta más confiable es el Ministerio de Preguntas Retóricas, es Soloty-Ir, es Molochny Creek. Está claro que esos personajes solo responderán después de la guerra en algún lugar, al menos eso espero. ¿Y qué? Y para terminar de destruir el país, es decir, para lograr la victoria final, Zelensky anunció la producción de armas occidentales en Ucrania. Van a bombardear el país con una fuerza terrible con esas armas suyas. Pero ya algunos ingleses intentaron producir algo ahí, lo bombardearon y la gente va a morir, me refiero a los ucranianos. Pero a ellos naturalmente no les importa. El presidente asignó 3 áreas de trabajo: defensa antiaérea, producción local de armamento occidental en Ucrania, sea lo que sea que eso signifique, y proyectos conjuntos con empresas estadounidenses. Trump ya declaró sobre los proyectos conjuntos con empresas estadounidenses que Estados Unidos tiene derecho en cualquier momento de venir, llegar, volar a Ucrania y llevarse todo lo que quiera. Literalmente, hace unos días lo declaró. Esto es en el marco de ese valiosísimo y talentoso acuerdo sobre la división de los minerales valiosos de Ucrania con esa misma América. ¿Y qué recibió Zelensky a cambio? Pues un enorme nada que la verdad no sé ni cómo explicarlo. Eso también es poderoso. Esto de verdad no sé qué tan poderoso puede ser que superaron a todos simplemente. Y al final de cuentas, en resumen, empiezan las purgas. Enemigos del pueblo, al parecer, van a aparecer todo tipo de tribunales. El informe está preparado, sobre la resistencia a la agresión rusa. Encontrar al enemigo dentro del propio servicio de seguridad. En resumen, ahora van a buscar enemigos por todas partes. Leí en algún lado que solo falta fundar un servicio completo. Uno grande de verdad. Hay ciertas cosas, por supuesto, que ya se están llevando a cabo. Eso es eliminar al oponente. Así, una especie de unidad especial que viajará por todo el país y hará precisamente todo eso. Eso es lo único que le queda por hacer a Zelensky para rematar. Por lo demás, en general, todo está listo. Todo desde hace mucho tiempo. Bueno, sigamos. Ya les he mostrado a varios de estos héroes de nuestro tiempo y probablemente les mostraré un par más. Aquí tenemos algunos especialistas. Bueno, a uno de ellos ahora mismo. ¿Dónde lo tenemos por aquí? Bueno, por ejemplo, este es Osaichuk, no recuerdo si ya lo mostré o no. Está sentado en la sillita casi como en un trono.
Para que al parecer sea más cómodo, y nos cuenta a nosotros, los pobres, cómo vivir. En las emociones hay una búsqueda de algún tipo de milagro. Es una protesta, básicamente, contra la falta de deseo de muchos de unirse a las Fuerzas Armadas. Entre los manifestantes hay tantos evasores, solo en un video ya me pierdo. Incluso aquí es difícil contarlos a todos. Hay muchos que evaden el servicio y buscan argumentos. ¿Por qué lo hacen? Aquí hay uno sentado en una sillita cómoda. Habla como si estuviera en un trono. Bueno, Eso es evadir, y en su mayoría buscan alguna manera milagrosa. Dicen que peleen los drones, pero eso es absolutamente imposible. Por eso necesitamos equipar a Sachuk para el frente, y que corra con su uniforme de protección, con granadas en el cinturón, con una chaca en la mano, defendiendo la patria. después de que los rusos empiecen a reunir a más gente para sus tropas, y tenemos que responder de alguna manera a eso. A nosotros. Necesitamos ver. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esos diputadillos también se identifican con la sociedad? La verdad no lo sé. A nosotros. Ver probablemente no con alguna marcha por el diálogo o por algo más, sino realmente en la implementación y consolidación de la sociedad alrededor. Bueno, está claro. Bueno, así están las cosas. Adiós a todos. Corigi es la comandante de un pelotón de ingenieros zapadores. Ella tiene 21 años y esta aromática ría casi llevó a Dishu. Literalmente nos vimos hace poco, y aquí no sabes cuándo podrás venir la próxima vez. Es un poco difícil, estábamos mentalmente preparadas para esto. Me gusta, la ventana se va a caer, la ventana está ardiendo. Nos enseñaron a hacer fortificaciones, a construir caminos y a construir puentes, a montar pasos de pontones. Pero bueno, los niños tienen buena actitud, son obedientes. Las habilidades se pueden adquirir.